Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Veo que estamos, estamos casi todos, ¿verdad? El Ministerio de la Defensa Pública, está Sebastián, está el senador Barrios. Muchas gracias por tu presencia, Antonio. Veo que está la ministra de la Función Pública, doña Cristina Abogado. Eh, Le veo a Isabelino, a la Fundación 33 Pasos, al director Julio Monjes. Y esa mesa larga que dice Félix Godoy, lo que no sé quién son. Bueno, ¿cómo está mi querido senador? Gente de la ANDE. Ah, Doctor. sí. Gente de la Andes, tenés razón. Muchas gracias. Por Y favor. le veo también a Víctor Mato, a Adrián Godoy, a Bu- Nair. Buenas tardes, ¿cómo estamos, senador? ¿Cómo está todo el equipo? Muy bien, muy bien. Desde Quería primero el agradecer la Viceministerio de puntualidad. Transporte en representación del... Gracias, Víctor. Muchas gracias. Quería agradecer la puntualidad, quería agradecer la presencia y en homenaje a ello, pedirle a Julio o a Miguel que lea el orden del día que teníamos fijado para hoy y vamos a arrancar para ir liberando a la gente para no obligarles a participar de todo. Adelante, Julio, te escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos tres puntos que queremos tratar hoy, señor. Y el primer punto se trata de la política de precarización laboral para las personas con discapacidad en la función pública. Y tenemos invitado para tratar el primer punto y seguramente el segundo punto también, señor. Que en el segundo punto tenemos la reglamentación de la ley número 6556/2020, que modifica la ley número 3365 de 2007, que exonera a la persona con discapacidad y el pago de pasaje en el transporte de colectivo terrestre. Y tenemos invitado también para eso, señor. Y en el tercer punto queremos tratar el tema de la geolocalización de personas con discapacidad, pero de ese vamos a hablar cuando toquemos ese punto, señor. Para el primer punto, señor, tenemos a la señora ministra Mariela Soledad Ramírez Burgos, ministra secretaria ejecutiva de la CENADIS. Tenemos al director de talentos humanos de la ANDE, el licenciado Javier María Bullarmini, y a la señora ministra de la Función Pública, la doctora Cristina Abogado, señor. Bueno, perfecto, Julio. Vamos a entrar ya nomás en el primer punto, diciendo lo siguiente para poner en contexto. La Cámara de Senadores viene peleando hace un tiempo atrás, liderado por la señora Nair Cardoso, que es la directora de Bienestar del Senado, la necesidad de desprecarizar o mejorar en algunos casos los contratos y las asignaciones de las personas con discapacidad que tenemos dentro del propio Senado. Hicimos una reunión preliminar con todos ellos. En alguna medida no hubo una gran expectativa, como sucede normalmente en este tipo de reuniones. La reunión no fue solamente con los funcionarios, sino también fue con los padres y tutores, porque como ustedes saben, una de las dificultades que normalmente suceden en estas circunstancias es que no todos tienen la suficiente autonomía para poder moverse. Entonces, en realidad, el salario, cuando hablamos de la persona, le corresponde al funcionario, pero en alguna medida se comparten con dos porque tienen que vivir pendientes en algunos casos de estas las circunstancias más simples para cualquier ciudadano. Desde el enfoque de derechos, que es del cual siempre hablamos en este tema, entonces nosotros tenemos también, por otro lado, una muy buena experiencia con, entiendo yo, una de las pocas instituciones que hizo un concurso para personas con discapacidad, que fue la ANDE. Esa fue una de las razones de la invitación, ¿verdad? Y también, conforme lo habíamos conversado con la señora Nair, en su momento también estuvo presente en esa reunión de trabajo / audiencia pública, porque fue una reunión abierta. Estuvo también la directora de Recursos Humanos del Senado, la señora Norma Cardoso. Y en la última sesión hubo funcionarios que se me acercaron, hubo parlamentarios que se me acercaban, me preguntaban cómo íbamos a hacer
porque obviamente la tentación en todos estos casos es la de la digitación, ¿verdad? Que en alguna medida siempre tiene un riesgo, ¿verdad? Yo no estoy en contra de que se haga ejercicio de las funciones propias de un órgano administrador, pero sí quiero ser lo más justo y ecuánime para que en estas épocas electorales no se utilice una causa tan buena y que finalmente termine generando más problemas que soluciones, ¿verdad? En ese sentido, también yo tengo el compromiso extraoficial de los parlamentarios, porque como siempre sucede, nunca alcanza. O sea, por más esfuerzo que uno haga, del 5% de todas las personas con discapacidad que tenemos en el Senado, bueno, existe la posibilidad de que todos ellos, en primer lugar, lleguen al salario mínimo que se exige en el sector privado. Hablamos de 2,5 millones. En segunda instancia, algunos de los contratados van a ser nombrados para que ellos puedan hacer aportes y a su vez tener una jubilación diferenciada, como la ley que aprobamos en esta propia comisión, que hace que menos aportes y en menos tiempo puedan jubilarse para poder tener su futuro asegurado, una vida digna y sobre todo la paz y la tranquilidad probablemente de sus padres y tutores, porque la preocupación de todos ellos, casi en el 100%, es qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi hermana o mi hermano, si es que yo no estoy. Ya es un tema sumamente sensible, sumamente delicado, y por eso hay que tratarlo con el máximo de los respetos. Y por último, tenemos un pedido concreto, y esto es para la ANDE, pero que va a ser parte de la charla, liderado por un funcionario de apellido Víctor Pavón, que se va a todas las reuniones nuestras para que le pidamos a través de ustedes al ingeniero Félix. Yo tengo muy buena relación con él, me parece un funcionario que le dio otra cara a la ANDE y están trabajando muy bien para desprecarizar también, particularmente en la ANDE, el sector. Yo y todos sabemos acá que el tema del nombramiento no tiene precisamente que ver con la voluntad. Muchas veces se tienen que crear los cargos en el presupuesto general de gasto de la nación. Entonces, lo que yo tengo extraoficialmente he conversado con colegas que nunca me negaron el apoyo, debo decirlo, porque ahí tenemos dos ministros de salud, como el doctor Barrio y la doctora Martínez. Entonces, generalmente todo el mundo apoya esto, y después también el caso del senador Apuril, el senador Abel González. O sea, es un arco de todos los partidos políticos y no discutimos ni una sola vez. Todas las veces apoyamos por unanimidad las decisiones. Entonces, decía y retomo que la creación de cargos va a ser una parte con lo que se aprobó ayer en el Senado, pero los que queden pendientes deberíamos meter en este proyecto 2023. Y termino diciendo esto: hay una ley que está vigente que exige que el 5% de cada institución tenga personas con alguna discapacidad que certifica la CENADIS, que está también presente en esta reunión. Esto implicaría que si aplicamos números redondos a los 300,000 funcionarios que hay, 15,000 deberían ser personas con discapacidad. Hoy llegamos a cerca de 3,000. Tenemos una deuda grande todavía, pero esto no se le aplica a los 3,000 en la ANDE o los 3,000 al Senado. Se le aplica un 5% a cada institución. Y la idea obviamente es eso. Nosotros tenemos conocimiento, y no voy a hacer juicio de valor ni mezclarlos tanto, que este gobierno en los últimos 4 años nombró más de 60,000 personas. Por eso digo, no voy a hacer juicio de valor ni voy a acusar a nadie. Lo que quiero hablar son de fríos números. Entonces, si hemos sido capaces de incorporar más de 66,000 funcionarios, estoy seguro que el 5% de ellos quizás no sean personas con discapacidad, lo cual nos pone en un compromiso, porque tenemos que encontrar la fórmula para que esta meta se vaya alcanzando en la medida de las posibilidades. Esta legislatura tiene un año más, hasta agosto del año que viene, y esta legislatura va a discutir el presupuesto del año que viene, que le va a tocar administrar una parte a una administración y la otra a la otra. Entonces, tendríamos que ser lo más amplios, incluyentes y tolerantes posible, ni para no dejarle una bomba de reloj instalado al próximo gobierno, ni no tampoco forzarle al que se está yendo, que generalmente tiene dificultades propias de un fin de mandato. Entonces, dicho esto, a mí me gustaría darle la palabra a la señora Nair para que ella pueda dar su visión desde la óptica del Senado
de cómo había pensado hacer el concurso con apoyo de la Secretaría de la Función Pública, con apoyo de la Senadis, para dar la mayor cantidad de posibilidades a los que están dentro del Senado. Y después, con todo respeto, si nos tienen un poquito de paciencia, me gustaría plantearle a la ANDE la posibilidad que tienen ellos de avanzar en la desprecarización de ese concurso, que hasta donde yo sé fue todo un ejemplo. Yo recuerdo haber leído, se publicó, se convocó, la gente participó y en honor a la verdad no hubo una sola queja. Yo por lo menos no conozco, no recibimos ni una sola denuncia de ninguna manipulación de ese concurso que hicieron para personas con discapacidad, por lo cual dedujo que lo hicieron muy bien. Lo único que nos queda picando ahora es la promesa que alguna vez se le habría hecho a la gente que está contratado para que pueda ser nombrado y tenga los beneficios que ello implica. Y no hablamos de mucho, creo que no son más de 20 o 30, ¿verdad? Los números fríos tendrán ustedes. Dicho esto, me gustaría hacerle el uso de la palabra a la señora Nair y avanzar. Adelante, Nair, te escuchamos. Después te paso. Gracias, señor senador. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los presentes. Justamente lo que está diciendo el senador Enrique Riera, ¿verdad? En primer lugar, tuvimos desde la Dirección de Bienestar Laboral del Congreso Nacional, aquí del Senado, tuvimos una reunión con los funcionarios con discapacidad, así como también el acompañamiento de los padres y tutores. En dicha reunión nos presentaron una nota justamente con varias quejas o varios reclamos, para no hablar de quejas, por así decirlo. Entonces estuvimos conversando con el senador Riera y tuvimos el apoyo total de él para de esta manera presentar, ¿verdad?, al presidente del Congreso que se pueda llamar a concurso o a desprecarización para los funcionarios. Quiero comentarle que el Congreso Nacional, la Honorable Cámara de Senadores, tiene en total 72 funcionarios con discapacidad, de los cuales 37 son funcionarios permanentes, que son funcionarios nombrados. 35 son los funcionarios contratados, entre ellos se encuentran 7 asesores. También entre estos funcionarios contratados tenemos 12 funcionarios profesionales, entre ellos son licenciados en contabilidad, en administración y también abogados que ocupan el cargo de la asesoría, ya sea en una comisión o en el despacho de un senador. También tenemos con discapacidad intelectual 38, que son dentro de esos 72 mencionados, 7 con discapacidad visual, 6 con discapacidad auditiva, 19 con discapacidad física y 2 con discapacidad psicosocial. Tenemos funcionarios que pertenecen a la Fundación Acidao, que participaron del patinaje artístico con el apoyo de la Comisión de Personas con Discapacidad, con el apoyo del senador y también de la Honorable Cámara de Senadores, que fueron 3, 2 con medalla de oro. Así también funcionarios que participaron en las Olimpiadas Especiales, que fueron 6, 5 con medalla de oro, y funcionarios que pertenecen a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, que es invitado para cantar y para actuar en varios lugares, que él es Stefano Pavetti, que estuvo también internacionalmente representando a la Honorable Cámara de Senadores. De acuerdo a lo que estaba diciendo el presidente de la comisión, ¿verdad?, nos gustaría que de esos 35, ¿verdad?, una vez presentado también la nota al presidente del Congreso Nacional, al senador Salomón, también conversado con la doctora Norma Cardoso, que es la directora general de Talento Humano, y con el presidente, el senador Riera, estamos viendo la posibilidad de poder trabajar en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, así como también el Senadis, de manera que sea todo transparente el acto de la desprecarización que se va a realizar, ¿verdad? Sabemos que, como dijo el senador, utilizó sus palabras, eso tiene que estar incorporado dentro del presupuesto 2023, o así como también puede estar incorporado en la ampliación. Eso ya depende, ¿verdad?, de los senadores. Pero nosotros sí hicimos, perdón, del presupuesto general, pero sí hicimos el trabajo de enviar las notas que nos enviaron tanto tutores, tanto padres, presidentes de las asociaciones que vinieron y nos hicieron llegar ese problema que tenían, ¿verdad?
que ellos quieren que esos funcionarios se acojan, ¿verdad? Obviamente a la desprecarización. Y eso es lo que estamos haciendo en la mesa de trabajo conjunto con el senador Riera, con la directora general de Talento Humano, así como también con la comisión. Ese es mi informe, senador. Muy Su bien, muchas micrófono. gracias. Sí, muy bien, muchas gracias, Nair. En relación al tema de Víctor, que está presente en la reunión, yo tengo acá la carta que se mandó el 10 de agosto del 22, en la cual él había señalado que el funcionario de la administración con discapacidad de la promoción del 2019, que fueron contratados en el 2018, 69 compañeros, que hubo 300 personas que se presentaron con evaluaciones, con carpeta, con currículum, con examen escrito en matemática, castellano, leyes de la función pública y carta orgánica de la ANDE, y luego una entrevista con funcionarios de recursos humanos para finalmente reunirse con el aquel entonces presidente, el ingeniero Ferreira. Él dijo que después se enteró de que la ANDE llamaría a un concurso público de oposición, nombramiento directo para 30 nuevos personas con discapacidad, 30 nuevos cargos, y solicitaba que se prioricen, pues ya tenían 3 años de antigüedad. También hicieron ellos desde esta fecha en adelante un montón de gestiones, reuniéndose con el presidente Félix Sosa, que les explicó el problema de la ley de presupuesto del 2021, estamos hablando de 2 años atrás otra vez. Después hablaron con la Citrande les llevó con la ministra de la Función Pública, la ministra de la Función Pública les llevó de vuelta a reunirse con ustedes. Bueno, y al final, en pocas palabras, lo que quedó es 69 compañeros con personas con discapacidad sin respuesta. Y el problema, como ustedes saben, es que muchos, por no decir la mayoría de ellos, tienen un alto costo en el IPS, ¿verdad? O sea, de medicamentos. Y cuando no están nombrados, no tienen acceso, entonces tienen problemas de tratamientos, consultas. O sea, yo de estas cosas tampoco conocía, pero una vez que me fui interiorizando en el campo, desde que se creó la comisión hace 4 años atrás, bueno, empezaban a aparecer los costos que tienen todos los tratamientos de todas las especialidades de acuerdo al tipo de discapacidad que cada uno tiene, ¿verdad? Entonces, antes de darle la palabra a la ministra de la Función Pública para ver cómo podemos encarar estos temas, me gustaría en todo caso escucharla a Víctor Verón, que levantó la mano, y después en todo caso escucharla a Ande y ver si podemos resolver el problema o podemos acercar posiciones en esta circunstancia, porque son 2 instituciones. Nosotros tenemos como senador el tema del Senado, pero no podemos desconocer el proceso de la ANDE, que se adelantó 1 o 2 años nuestro, y nos gustaría escuchar cómo fue eso y por qué todavía no se pudo llegar a lo ideal, que sería el nombramiento para que puedan tener acceso a la seguridad pública. Escuchado eso, entonces sí le pasaríamos la palabra a la ministra Cristina Abogado y a la ministra Mariela para ver cómo encarar los 2 temas, porque son las instituciones que de alguna u otra manera tienen que hacerlo cumplir, ¿verdad? A la gente de la ANDE le cedo el uso de la palabra primero a Víctor Verón y luego a la gente de la ANDE. Víctor, te escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a los invitados por participar este día por un tema tan sensible que nos afecta a varios funcionarios y más bien resumiste ya, senador, gran parte de lo que estaba preparando para decir, ¿verdad? En conclusión, lo que estamos buscando es una solución, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo las 3 instituciones, porque la CONADIS también dijo que no nos podemos nombrar. Hay un decreto que no nos facilita la promoción al nombramiento. Y eso es lo que estamos viendo, el mecanismo y el camino para llegar a eso. Bueno, gracias, Víctor. Saludo también la presencia de nuestra compañera de siempre, la ministra, o sea, la senadora Esperanza Martínez, que está conectada. Esperanza, estamos con la gente de la ANDE, en el Ministerio de la Función Pública, la ministra de la SENAI, tratando el tema de la desprecarización laboral de las personas con discapacidad del Senado y particularmente de un grupo de la ANDE. Le cedo el uso de la palabra a la gente de la ANDE y luego le escuchamos a la doctora Cristina. Adelante, por favor.
si puede alguien en nombre de la ANDE hablar y ver un poco cómo solucionamos este problema. Bueno, muy buenas tardes, estimado senador. Muchas gracias por la invitación. También muy buenas tardes a todas las autoridades presentes. La verdad que sí, si me permite un poquito, me voy a extender para hacerlo cronológicamente lo que acontece en la ANDE, ¿verdad? En la ANDE, a la fecha, tenemos 143 personas con discapacidad, de los cuales muy bien salió el número que usted dijo, 69 a la fecha son contratados, ¿verdad? Y 64 son, 79 contratados y 64 nombrados tenemos a la fecha. La ANDE tiene una experiencia muy importante en lo que es la administración de las personas con discapacidad, porque inclusive a la fecha ya tenemos personas jubiladas, que ya data de la época del ingeniero Enzo de Bernardi, que nosotros teníamos personas con problemas auditivos. O sea, esas personas ya cumplieron los 60 años, inclusive gozan de una excelente jubilación al momento. Retomo entonces diciendo que somos 143 entre contratados y nombrados, ¿verdad? 41 personas del sexo femenino, 102 masculino, y también con una diversidad, ¿verdad? Tenemos 12 profesionales, más de 130 bachilleratos concluidos, y la verdad que la mayor densidad se ve en la ciudad, entre Asunción y Central, la mayor cantidad de personas que tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasó en aquella época que usted comentó, senador? Cuando la ANDE sí realmente tiene una experiencia positiva en los llamados a concursos. En estos últimos 4 años hicimos 2 concursos, en el año 2018 y en el año 2019. En el año 18 hicimos para incorporar como contratado los más de 60 personas contratadas. Ahí viene el tema. En el año 18, mi querido senador, la Ley del Presupuesto General de la Nación establecía la incorporación directa de personas con discapacidad. O sea, uno le podía nombrar directamente a una persona, pero no así para contratar, quedaba una laguna, tendría que hacer un concurso de mérito. O sea, directo, pero para contratar un concurso era algo un poco, no tenía sentido, ¿verdad? En el año 18. No obstante, la ANDE tomó la decisión para contratar, porque íbamos a contratar porque no teníamos vacancia, llamar a un concurso. 2021. La ley establecía la incorporación directa. Bueno, habiendo esas personas siendo contratadas, en los años venideros, los siguientes años, la ley ya no permitía el nombramiento directo, sino establecía la potestad de un reglamento a través de la Secretaría de la Función Pública. O sea que pasado el tiempo o a la fecha, no es que no exista la voluntad de la ANDE de nombrar, sino no tenemos la fuerza de ley para ejercer. Es cierto, ellos entraron por un concurso, son 79 contratados, ¿verdad? Que a la fecha tienen entre 3 y 2 años de antigüedad. Sí se acercó un grupo de personas, ¿verdad? A hablar con nosotros, a hablar con el presidente, para ver un poco cómo quedaba su tema, ¿verdad? Nosotros, más que preocuparnos, nos ocupamos del caso. También nos acercamos junto a la doctora María Soledad Ramírez de Senadis. Tuvimos una reunión entre ella, los compañeros, ¿verdad?, que están solicitando el nombramiento. Y nosotros, en fecha 8 de julio de este año, presentamos una nota formalmente a la Senadis, donde establecíamos este cronograma que le estoy comentando, senador, de lo que aconteció entre los años 20, 21, 22, ¿verdad? Y que a la fecha se encuentra imposibilitado, pero por ley, no por voluntad de ANDE. Asimismo, también nosotros destacamos la importancia de la contratación de estas personas con discapacidad para la ANDE, porque para la ANDE es fundamental el trabajo que realizan, ¿verdad? Y habíamos establecido la posibilidad que ellos sean incorporados, ya que ellos tuvieron ya un concurso, ¿verdad? Nosotros tenemos una herramienta que se llama evaluación de desempeño, ya que esas personas ya fueron, ya estuvieron inmersos en un concurso. Bueno, con validar ese proceso y nosotros estaríamos haciendo una evaluación de desempeño interno para que exista la posibilidad de nombramiento. Ese es el deseo que nosotros presentamos y plasmamos a través de una nota al Senadis, porque creo que el Senadis es el conducto, porque del Senadis va a la CONADI, me parece, no me acuerdo el nombre, y bueno, de ahí tiene que hacer una mesa técnica también, creo que con la Secretaría de la Función Pública. En resumen, la ANDE sí
formalmente presentó una nota al Senado dejando esa postura para los compañeros contratados. El deseo de nombrarle a través de una herramienta que es la evaluación de desempeño y de lo posible no volver a meterle en un concurso, dado que ellos ya tuvieron un concurso para poder ser contratados. Ese es básicamente el problema que se tenía, y vuelvo a repetir la voluntad del presidente, el ingeniero Félix Sosa, de poder brindar la posibilidad a los compañeros, a los actores principales para su nombramiento, pero necesitamos la fuerza de ley para que eso suceda, señor senador. Bueno, gracias. Vos sos Félix, ¿verdad? Perdón, no nos presentamos. Yo soy Javier Bungelmini, yo soy el director de Recursos Humanos y me acompaña todo el equipo técnico que acompaña lo que sería acá la inclusión laboral de personas con discapacidad. Nosotros tenemos un comité que se encarga en hacerle partícipe a las personas con discapacidad en lo que es aspecto edilicio, ambiental, de capacitación, para que tengan un desarrollo efectivo dentro de la institución. Espectacular, Javier. Claro, si entendí, ¿ustedes necesitan una modificación legal o necesitan la voluntad política de Senai? No, una ley, lo que pasa es que hoy en día la ley lo que no nos está permitiendo es la inclusión directa, porque la ley del presupuesto general de la nación establece que para ser nombrado tiene que establecerse a través de un reglamento de la Secretaría de la Función Pública que al final termina con un pequeño concurso. Entonces lo que nosotros decimos es, si ya concursaron en el 18 para ser contratados, bueno, utilicemos una herramienta que nosotros tenemos, hablo de ANDE, la evaluación de desempeño. Cada jefe hace una evaluación y si tiene una evaluación positiva, bueno, tendría la posibilidad de ser nombrado. Ahora, siempre y cuando eso sea acompañado por la ley. Bueno, ok, vamos a ir aclarando de a poco. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Cristina Abogado. Si es que se valida la solicitud de la ANDE y por la Senai y por la Secretaría, pues, ustedes tendrían la posibilidad de ser nombrados, ¿verdad? Los 69 que están pendientes. Cristina, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y son demasiados temas, senador. Entonces vamos a ir ordenándonos un poco. Estamos tomando conocimiento de la presentación que hizo la ANDE ante la Senadis. Acá yo tengo el registro de que nosotros recibimos a estas personas, justamente a Evelyn, a Víctor Verón, que acaba de hacer uso de la palabra, Alejandra Valdés y los representantes del sindicato, tanto Montanía como Esteban, en relación a la situación planteada. Y en este caso particular de la ANDE, realmente la inquietud tiene dos aspectos, ¿verdad? Primero, lo que se señala en cuanto al requerimiento de 4 años como mínimo, como política de desprecarización, como regla general, para poder ser desprecarizado por medio del concurso. Esa es una regla general, ¿verdad? Entonces, la inquietud también vino de parte de la ANDE, porque la ANDE está preparando un concurso público de oposición para 80 personas, PCD, ¿verdad? 50 para nombramiento y 30 para contratado, que está en proceso, que solamente quedó un poquito truncado, atendiendo que existen otros requerimientos que tienen que ver con el organigrama institucional. Entonces eso tuvo acá un proceso, el informe técnico correspondiente, porque para la creación de cargos hay otros requerimientos de Secretaría y de Hacienda, que deben contar con el informe técnico respecto a su estructura orgánica. Acá ya se agotó ese procedimiento, está en Hacienda, para la creación de cargos, ¿verdad? Porque tampoco no se pueden crear los cargos así nomás sin que esto se corresponda efectivamente con la estructura orgánica y las necesidades institucionales. Ese tipo de cosas se están ordenando ahora, entre paréntesis, que antes no se hacía, ¿verdad? Eso es positivo. Entonces, este concurso, esta voluntad está pendiente de que Hacienda se expida a los efectos de ver si es que existe correspondencia en la creación de cargos y con la estructura orgánica, manual de funciones institucionales. Esa es una cuestión que tiene que ver con la organización y sus recursos. O sea, ese es un requerimiento que ANDE ahora está cumpliendo, que le falta lo de Hacienda para que pueda continuar con sus otros concursos. Bueno, entonces, ese es un punto, ¿verdad? Entonces, ante esta propuesta o esta intención de hacer un llamado, no veo bien acá, ¿cuántos serían para nombramiento? 30 nombramientos, 50 PCD. Bueno, la propuesta sería de 30 para nombramiento, 30 vacancias y 50 para contratación. Una de las inquietudes que nos manifestaron aquella persona, en aquella oportunidad, las personas que vinieron es, ¿cómo se va a hacer un llamado para nombramiento si ellos ya están bajo el régimen de contratados y todavía sin cumplir el requerimiento de los 4 años
para la desprecarización. Entonces, la inquietud que recogimos, y me va a corregir Vera, si es que Víctor Verón o la gente de, no sé si están alguien de estas personas, que decían, ¿por qué entonces nosotros no podemos ser nombrados? En todo caso, que los otros entren también bajo el régimen de la contratación, y ese tipo de inquietudes que eran totalmente válidas. Bueno, esa es más o menos la situación de la ANDE, señor senador, señora senadora y demás presentes. En ese contexto, la Secretaría, esto no es un antojo de la Secretaría, a veces la gente cree que la Secretaría nomás tiene un capricho, no. Nosotros tenemos que cumplir estrictamente lo que dice la ley, o la ley de presupuesto que está sancionada por el Parlamento, promulgada, y el decreto reglamentario, y ajustar estrictamente nuestros actos al principio de la legalidad. Esa es una norma. Entonces, no podemos tampoco salir de esa norma. Entonces, cuando acá se emite la resolución todos los años, porque tenemos que esperar la ley de presupuesto, el decreto reglamentario, emitir la resolución correspondiente. Entonces, este año se emitieron 2 resoluciones. Una que tiene que ver con los concursos, ¿verdad? El protocolo, el régimen general de concursos, que encima se hizo muy buen documento ordenativo, y la 340 que se emitió el 20 de julio ante una disposición de equipo económico que establecía en el régimen de las desprecarizaciones una fórmula de aplicación de conceder 50% de los cupos solicitados. Y el requerimiento de equipo económico, aparte de conceder solamente el 50% de los cupos solicitados, la autorización, establece la modalidad de que sea con la utilización de las vacancias como régimen este año, porque eso también de acuerdo a las políticas que emite, a las posiciones que tiene equipo económico. La Secretaría, para información general de ustedes, el año pasado emitió una resolución de carácter general a fin de que pudieran realizarse todos los concursos ad referéndum. Eso ahora este año se limitó otra vez al referéndum para desprecarización, ¿verdad? Pero con el ánimo de poder avanzar en los procesos, atendiendo las medidas restrictivas en materia económica y sobre todo aquellas que fueron sancionadas también por ley, ¿verdad? Todas aquellas normas que limitaban inclusive una serie de procedimientos administrativos. Entonces, esto lo que establece esta resolución, que donde está contemplado en manera especial el régimen relativo a la inclusión de las personas con discapacidad por medio de los concursos. Tienen un régimen especial, se deben realizar adecuaciones, ajustes razonables, el término técnico, de manera tal de que conformidad a la discapacidad que tiene la persona pueda contar con todas las herramientas y todos los elementos para poder realizar el concurso. Existen sectores que no quieren que se hagan los concursos y que se vuelva a la designación directa. Y existen sectores que quieren los concursos porque también reclaman la posibilidad de que no sea por esa vía que se hagan designaciones directas por algún tipo de privilegio o conocimiento y que otras personas estén en desigualdad de condición. Ahora bien, ese es el régimen general. En relación al comentario, senador, que hiciste, que yo tampoco no quiero hacer juicio de valor ni polemizar, ¿verdad? Pero los 60.000 que ustedes que acaban de mencionar, la Secretaría ha emitido un documento, un comunicado que vamos a hacerle llegar con los datos oficiales que se registran en la Secretaría de la Función Pública en relación a las incorporaciones y los años y los periodos correspondientes conforme la fuente oficial que tenemos y el número de concursos que se han realizado, porque no es cierto que no se realizan los concursos, muy por el contrario. Acá existe un rigor extraordinario en que es el mecanismo y que no hay retrocesos para esto. Inclusive este año, como política también, se están realizando los concursos simplificados que se le denomina a efecto de que aquellos nombramientos que se hicieron desde el 2015, que están referidos como por excepción al concurso, se regularicen totalmente este año por medio del concurso. Todo eso, la contratación por excepción. Todos esos procesos se están realizando actualmente. Entonces yo le voy a hacer llegar a ustedes como información un comunicado que sacó la Secretaría, porque finalmente esa cifra fue una cifra del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que siempre estamos teniendo esos problemitas, porque ellos hacen una encuesta, no sé, el universo de encuestados, y aplican una fórmula de proyección de crecimiento del trabajo en el ámbito privado, seguramente, no sé, yo tampoco no conozco mucho esas herramientas, ¿verdad? Pero de ninguna manera se puede aplicar lisa y llanamente un criterio de proyección
así como lo hacen ellos seguramente para el sector privado, para el sector público, porque el sector público está sujeto a disposiciones normativas que regulan el acceso o el nombramiento. Entonces, eso quedó como una cuestión del INE que todo el mundo está repitiendo, lógico, es una institución oficial. Hemos hablado varias veces eso con el titular, Iván Ojeda, y tenemos esa contra eso, entonces hemos tenido que emitir un comunicado en el sentido de que esos datos no se corresponden con los datos oficiales que están disponibles en los millones de datos que tenemos en la Secretaría de la Función Pública de manera transparente también a disposición. Ese por el comentario que hiciste nomás, senador, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo totalmente, y hemos tenido ya reuniones también con el equipo, ¿verdad? De que se puedan establecer acciones afirmativas y establecer un criterio de equidad para evitar que las personas que hayan ingresado por concurso, ¿verdad?, tengan que ser desprecarizadas. Consideramos razonable, esa es una posición, y ahora nos estamos enterando que la ANDE, Uyermini, te llamo la atención un poquitito porque no nos dijiste nada, no sé, no sabíamos que ustedes estaban haciendo algún planteamiento, o si no ya fue fruto del trabajo conjunto, porque siempre estamos atendiendo las inquietudes del equipo ANDE. Es re formidable en el sentido de poder realmente trabajar y llevar adelante los procesos. Entonces consideramos razonable que se tengan que establecer algunos procedimientos, como por ejemplo un plazo de 2 años, ya que el plazo mínimo para la desprecarización en general es de 4. 2 años es un criterio que se aplica, por ejemplo, para adquirir la estabilidad en el sector público. Consideramos que 2 años, por ejemplo, para las personas que acceden por contrato, puedan, bajo la herramienta lógica de evaluación de desempeño, que puedan tener al día su constancia de su acreditación de personas, su certificado de personas con discapacidad que tienen validez 5 años. Entonces, sería una cuestión interna que puedan realmente acreditar. Por ahí alguien tiene un certificado más antiguo que no tenga, bueno, que esté vigente, ¿verdad? Y bueno, y algún otro criterio que permita a la institución realizar un nombramiento directo, siempre y cuando haya accedido por concurso. Acá en la institución tenemos un caso particular y es realmente doloroso que tengamos una persona de 8 años de antigüedad que se hizo también la desprecarización, equipo económico, 3 personas nomás, porque 6 contratos nomás tiene la Secretaría, ¿verdad? 6 contratos nomás. Bueno, 3 personas hicimos la desprecarización, equipo económico nos autoriza 2. Tenemos 2 personas que tienen antigüedad más de 12 años, una persona que se... Bueno, entonces, lo lógico es que pudiéramos establecer plazos diferenciados, 2 años, vuelvo a decir, para que con esos elementos se pueda elevar el informe de gestión de personas, que pueda acreditar todo eso, realizar el nombramiento con toda la documentación que luego el Ministerio de Hacienda también verifica en el sentido que se puedan cumplir los requerimientos. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, senador. Entonces, si es que se va a establecer una disposición especial en la ley de presupuesto, el decreto reglamentario, la Secretaría lo que hace es procedimentar nada más, pero siempre ajustado a nuestros actos, a lo que determina el presupuesto, la ley y las competencias de la Secretaría, ¿verdad? Entonces, consideramos razonable totalmente. Estuvimos, no sé si hay, acá está todo el equipo completo, la directora del concurso, está la directora de igualdad, la directora de asesoramiento, Natalie, Tania y Ana, me están acompañando, o sea, todo el equipo con la parte jurídica también estuvimos analizando. Y ese sería el criterio, senador, que se pueda establecer. Vuelvo a señalar 3 puntos. 2 años de antigüedad, ¿por qué? Porque 2 años es el tiempo que se necesita nomás luego para la estabilidad en el trabajo. Y eliminando el tema del concurso, porque el concurso finalmente se realiza, ¿por qué? Porque hay limitaciones presupuestarias en cuanto a las categorías. Entonces no se puede lo hacer así directamente. Por eso que hay restricciones también para la política de desprecarización. Por eso que un año existe y otro año no existe. Por eso es otra vez esa restricción. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la cuestión presupuestaria, disponibilidad de las categorías, que exigen así como un régimen más restringido, ¿verdad? Porque si no vamos a irnos por la categoría, entonces podemos decir que tendría que ser algo automático. Además, eso implica un cambio en el régimen, porque como se dice, bueno, si están bajo el régimen de la vinculación temporal, que es el contrato, se rigen por la ley laboral, y bueno, tienen otro régimen, no están aportando al régimen jubilatorio, ¿verdad? Entonces, eso implica, y tiene solamente que su incidencia también con Hacienda, porque no están aportando para el IVA, por ejemplo. Y algunos sí, hay todo un problemita con esos temas. Entonces, de parte de la Secretaría,
no hay ningún problema. Nuestra voluntad siempre ha sido en lo personal y en lo institucional favorecer, fortalecer, mejor dicho, los mecanismos que permitan el acceso al sector público también de las personas con discapacidad, con toda la dignidad y toda la legitimidad que se merecen. Los datos están siempre acá. Como nosotros señalamos, estos datos son proveídos por las instituciones, están siempre disponibles de la cantidad. Es una falta del Estado, asumimos como una falta del Estado, que no se pueda dar cumplimiento realmente como mínimo en todas las instituciones. Acá el dato que nosotros tenemos, si bien escuchamos otro dato, ¿verdad? No coinciden ahí tu reporte con el que nosotros tenemos, no sé qué está pasando. Nosotros tenemos acá un reporte de total de 977 funcionarios de la Cámara de Senadores. El 5% mínimo tendrían que ser 49 personas con discapacidad, que siempre es un mínimo, ¿verdad? Y el estado actual que acá está reportado es 31 y estaría faltando 18. Pero me pareció escuchar, ahí, no sé si puede aclararlo, que tienen 72 personas. Pero también, sí, pero escuché también bajo el régimen de asesores. sí, también. ¿Eso es tipo la ley Godoy? No. ¿No? No. Bueno, tendríamos que, Ana, compatibilizar. 1.800 funcionarios aproximadamente tenemos en el Congreso, ministra. Entonces, estamos... En el Congreso. Sí. ¿Y senadores no tenés? Directamente. No tengo, pero le voy a pasar. Estaba proveyendo la cifra total del Congreso. Congreso y senadores son dos programas diferentes. Congreso Nacional y Cámara de Senadores son dos programas. ¿Vos estás en el Congreso o en la Cámara de Senadores? Lo que pasa es que el Congreso Nacional, es decir, el Senado es parte del Congreso Nacional, ministra. Ya sabemos, pero nosotros tenemos los datos por Senado porque tiene administraciones y diputados. Entonces, en Senado tenemos el total de 977, que es lo que me están pasando, que es lo que publicamos. 5% serían 49. Mañana le paso la actualización. El estado actual sería de 31 y le estaría faltando 18. Ese es el dato que figura acá conforme los reportes que ustedes remiten. Para que ustedes se den cuenta, a veces los datos que podamos tener pueden fallar porque no siempre se realizan tiempo informe, forma de repente los reportes de altas y bajas que tienen que hacer las instituciones. Ese es otro de los problemas que tenemos, ¿verdad? Entonces, y siempre dejamos en claro que la obligación es de las instituciones porque esto implica que la Secretaría también tiene la obligación de velar por la ley de transparencia. Entonces, estos datos, los datos, ustedes tienen que estar todo disponibles, los datos reales, como para que la ciudadanía pueda tener acceso y no quede ningún dato, ningún funcionario, sea de la naturaleza, fuera de la óptica y del control también de la Secretaría. Entonces, este tipo de cuestiones a veces ocurren, ¿verdad? Entonces, en este caso, te ruego para que podamos un poco ver cómo el tema de... porque finalmente el control también se hace de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, de cualquier manera, estamos siempre a las órdenes. Vuelvo a señalar si se pueden establecer mejoras que impliquen, ya sea en cuanto a los procedimientos, en cuanto a la creación de las categorías, porque con eso otra vez se tropieza, que no se cuenta con categoría, es una excusa que le queda fácil a veces a la institución, entonces determinan, bueno, vamos a hacer un llamado a, ¿cómo era? A un concurso, pero vamos a establecer un mínimo. Hay un deber moral, un deber legal de poder incrementar el número de personas en toda la institución. Entonces siempre estamos a las órdenes y esperamos realmente que quienes están con competencias, como son ustedes, ¿verdad? En el Parlamento, puedan establecer los mejores mecanismos. Y sí, siempre pedimos que ojalá todas las disposiciones sean para todas y todos sin distinción. A veces no es muy agradable que se establezcan disposiciones solamente para una institución, solamente para un sector. Y estoy hablando en todos los términos. En este caso estamos hablando de algo particular, entonces la disposición tiene que ser de carácter general, de manera tal que pueda beneficiar a todos los funcionarios y funcionarias, poniendo énfasis que la política de precarización siempre tiene sus limitaciones. Si no se dispone por la vía del Parlamento, no se puede realizar. Hubieron periodos en que no estaba vigente esa disposición, ¿verdad? Y otra vez las restricciones de carácter económico que establece a través de las políticas de equipo económico que pueden, en este caso, en este año particular, la petición que se formula, la concesión que se está haciendo es 50% determinando la utilización de las categorías vacantes. Esto diariamente estamos con consulta a ver cómo aplicar, pero para la Secretaría lo importante como avance institucional
es la realización del concurso. Entonces estamos alentando, estamos poniendo nuestra parte con los pocos funcionarios, 6 funcionarios más asignados a concurso, para que esté alentando a todas las instituciones que culminen su proceso, que ya será otro problema y posteriormente, en todo caso, conforme también las disposiciones presupuestarias y lo que se disponga en esta materia, poder nada más que ya ir adecuando las categorías o creando las categorías para cumplir con el régimen de desprecarización en general y en particular el tema de las personas con discapacidad. No sé si es que hablé tanto, ¿verdad? No, está bien, Cristina. Ahora sí, tenemos más clara con la información que compartiste, ¿verdad? Yo creo que es injusto desde todo punto de vista querer cargar a las autoridades que hoy están cumplir con un déficit que venimos arrastrando hace muchos años, ¿verdad? Y además no existía esta comisión hace 4 años y nosotros fuimos tratando de poner las cosas, y creo que lo que correspondería, y estoy hablando ya desde un punto de vista institucional de mediano y largo plazo, un plan de incorporación paulatino hasta cumplir con lo que la ley establece, porque no hay presupuesto que aguante. Y por otro lado, unos criterios como lo que mencionabas, que a mí me gustaría en todo caso enviarte una nota solicitándote criterios y que vos pongas lo que acabas de decir, 2 años de contratación, automáticamente que se venga un nombramiento, entonces se va creando en la ley del presupuesto este mecanismo para no tener que estar sometido a este tipo de cosas, y por otro lado lo que implica la humillación de buscar un padrino para que te ayude, para que unos sí y otros no. No, automáticamente si vos tienes una persona con discapacidad que durante 2 años hizo bien los deberes, pues yo estoy convencido que son los que más trabajan y menos problemas dan. Entonces automáticamente ya está autorizado a desprecarizar y se produce un nombramiento sin necesidad de evaluación, sin necesidad de concurso. Son circunstancias especiales, ¿verdad? Son derechos que están consagrados a nivel mundial. Lo segundo que me gustaría decir es que hay una realidad que tiene que ver un poco con la ley de presupuesto, ¿verdad? Y también yo coincido con los criterios del equipo económico. Pero cuando se decide esa incorporación, esos números que yo largué es el que leíste y el que es del Instituto Nacional de Estadística. Yo tampoco entré a discutir el criterio. Sencillamente dije, dentro de mi visión de persona que está trabajando en el área, dije yo, bueno, ¿cuánto es el 5% de esto? Entonces, cada vez que una institución del Estado llama a un concurso, un 5% de ese paquete tendría que ser para personas con discapacidad. O sea, la ley no puede regir para atrás, pero sí para adelante. Entonces, llama a la ANDE, llama, no sé, Itaipú, Yacyretá, los municipios, la gobernación, lo que fuera, como todo va a pasar por tu central. Entonces, antes de aprobar el llamado a concurso, decir, bueno, el cumplimiento de la ley número tal, el 5% de eso tiene que ser personas con discapacidad. Y entonces, sí, antes que nos demos cuenta, Cristi, vamos a tener llenado el cupo de una manera más progresiva y razonable, porque a partir de ahora, todos los que van entrando, si se convoca 100, 5% tiene que ser. Si se convoca 50, serán 2 o 3, no importa. Pero vamos a ir llenando ese cupo para no poder cargar de golpe a todos, pero ir cumpliendo con una ley que está vigente, ¿verdad? Pero eso es un comentario general. Víctor quería hablar y después me gustaría escuchar a la Senadis. Víctor. Sí, senador, discúlpame. Te escuchamos, Víctor, después yo quiero decir algo. Quería nomás agradecer a la excelentísima ministra que muy gentilmente nos recibió también, y saludar al jefe de Recursos Humanos, al Javier Guillermini, que muy atentamente también nos recibió, y acotar que el artículo 88 de la Constitución Nacional es clara en establecer que debe priorizar el acceso y la promoción de personas a nuestra condición. Y nosotros en estos días estuvimos escuchando la frase, no se puede por motivos de diversas índoles. Pero nosotros, las personas con discapacidades, hemos sabido sortear con éxito los diferentes obstáculos. Porque sabemos que la voluntad es el motor que nos impulsa a enfrentar las adversidades en nuestro día cotidiano. Porque hacemos muchas cosas que nos habían dicho que no haríamos más. En mi caso en particular, desde niño escuché a mis padres que le decían que no correría, no podría jugar fútbol. En cambio, con tropiezos y caídas, vencí esas reveses. Y hay muchas situaciones de otros compañeros que lograron vencer barreras y superarse. Por eso pedimos encarecidamente que nos ayuden a poder ajustar
lo que haga falta para poder lograr el objetivo del nombramiento que nos merecemos justamente de hace tiempo y así poder al menos tener una vida un poco más digna lo antes posible. Eso quería agregar y muchísimas gracias. No, está claro, Víctor, por eso estamos acá reunidos y está toda esta gente escuchando y creo que estamos todos en el mismo club, digamos. En ese sentido, también agradecer a la gente de la ANDE que tomó esta iniciativa hace más de 3 años. Nosotros nos enteramos, yo repito, por los diarios, probablemente Cristina por su función, pero yo inclusive confieso al área que no sabía que se podía hacer concursos para personas con discapacidad y Nair fue la que me dijo, vamos a hacer algo así en el Senado para evitar, porque el Senado es un órgano 100% político, ¿verdad? Realmente es un lugar donde en mayor circunstancia se mueven las presiones, las mayorías coyunturales y es muy difícil para trabajar en el Senado para los funcionarios que están a nuestro cargo, ¿verdad? Yo muchas veces conté y nadie cree, ¿verdad?, que la mayoría de los funcionarios que tengo yo no son nombrados por mí, por no decir casi todos, ¿verdad? Toditos son comisionados. Es una cosa insólita. Se supone que yo soy senador, soy un tipo que mando, hablo mucho, bueno, no tengo ni un funcionario propio. Yo no nombré ni uno, ¿verdad? Y los asesores que nombré, en algunos casos, como la doctora Olmedo, que está ahí abajo, con cara de sorpresa, tuvo cientos de años de honores laburando y si algún día conseguimos algo, le voy a entregar un gran diploma. Es una especialista en derechos de personas con discapacidad, pero la verdad es esa, o sea, pues depende mucho de los colores, de los pesos, de las bancadas, de las mayorías coyunturales, no es fácil, ¿verdad? Por eso Nair también está haciendo magia para tratar de sacar adelante esto. Y la idea de esta reunión era hablar de esto en general y de 2 instituciones en particular. Hay mucho trabajo por hacer, pero particularmente el de la ANDE, por el caso que Víctor puso sobre el tapete, y yo le prometí públicamente que no nos íbamos a olvidar, que íbamos a martillar hasta conseguir, y en el caso del Senado, porque Nair trajo el problema y lo instaló y se convirtió en una cuestión de una gran expectativa para padres y tutores. Entonces aquí estamos todos los que podemos resolver esto. Nosotros tenemos voluntad política y vamos a votar con las 2 manos lo que la ministra de la Función Pública nos diga. Y lo que la ministra de la Función Pública diga va a tener que hacer la ANDE, el Senado y el Senadi. Ustedes son la última palabra, Ernesto, Cristina, porque ustedes son los que tienen que aprobar los procedimientos. Entonces, si esto es así, yo le daría la palabra a Nair y después vamos a ir cerrando, agradeciendo al doctor Barrio que tiene otro compromiso, pero podemos seguir adelante. Está todavía la senadora Esperanza Martínez y todo el equipo técnico. Estás liberado, senador, muchas gracias. Nair, te escuchamos. Respondiéndole a la ministra, senador, tenemos 774 personas, funcionarios en total en la Cámara en el Congreso Nacional y en la Cámara de Senadores 934, como dijo la ministra. Pero juntos en total son 1.702, de los cuales 72 funcionarios de esos 1.702 son funcionarios con discapacidad, ministra. Y también de esos 72, 37 son funcionarios permanentes y 35 son los funcionarios contratados. También tenemos 22 mujeres y 50 hombres, de esos 72 otra vez bien discriminado, ministra. Eso es lo que le... Muchísimas gracias, Nay. Es todo, senador. Gracias, Nair. Disculpen, tenía el micrófono cerrado. Bajaron a la manito y vamos a escucharle a Sebastián Sánchez, de Senadis. Buenas tardes, senador. A través suyo, un saludo a todos los demás senadores, a la ministra, a los compañeros. Simplemente quería hacer una puntualización. Hemos nosotros recibido de la ANDE la nota en la que nos ponían al tanto un poco de este problema que estaban teniendo con el tema de la precarización. Hemos respondido a esa nota a la atención del Liceo Infran y Hugo Galeano de la ANDE. Y justamente le habíamos comentado que no era una falta de voluntad política, sino más bien un impedimento legal por justamente el decreto reglamentario del Presupuesto General de Gasto de la Nación, que ya no establecía la incorporación directa. Creo que por el tema de la ley de racionalización de gastos, ¿verdad?, ya no fue incluida. Y bueno, justamente recomendamos poder tratar esto con la Secretaría de la Función Pública,
debatir aquí gracias a la invitación de ustedes en la Comisión de Discapacidad del Senado y ver un poco los mecanismos, ¿verdad? También, obviamente, el equipo económico tendrá seguramente algo que decir al respecto, pero estamos todos expectantes de eso y de poder destrabar esto, senador, ¿verdad? Nosotros, como Senadis, somos el ente rector de las políticas públicas en materia de discapacidad, pero lejos está de nosotros poner algún tipo de impedimento o una falta de voluntad política, ¿verdad? Somos los mayores interesados, pero nos encontramos con estas barreras también que sería bueno poder ir trabajando y ir allanando el camino, senador. Simplemente eso, muchas gracias. Ok, yo creo que está claro, ¿verdad? Hay voluntad política tanto en las instituciones, léase Senado y la ANDE, hay también voluntad política de la ministra, que es la que tiene que hacer las reglas de juego, y nosotros lo ofrecemos hacer realidad la voluntad política de la ministra en términos legislativos. Entonces, a mí lo que se me ocurre, Cristina, salvo mejor parecer tuyo, es instalar una mesa técnica, pero con plazo, una semana, 15 días, y encontrar la salida, como decía Víctor, y díganme ustedes qué hacer y nosotros hacemos. Yo le voy a convencer a mis colegas y a la comisión y decir, mira, nosotros lo que necesitamos es en esta ley tal cosa que diga tal, modificar tal cosa. Entonces ese instrumento le va a servir a la ANDE, le va a servir al Senado, nos va a servir a nosotros y ahí está resuelto el problema. Te escuchamos, Cristina. Solamente para terminar, primero está ya acá el equipo, como ustedes digan, si ustedes no quieren pasar una fecha, dónde va a ser la reunión, quién va a coordinar, entonces si ustedes van a coordinar ya se determina el día, la fecha y el equipo está preparado para trabajar. Va a coordinar Julio y va a buscar fecha la semana que viene para que y nos damos 15 días de plazo máximo para tener una propuesta, un instrumento concreto. Entonces Julio ya coordina con Ana Pujol, que tienen el contacto, bueno, entonces ahí va a estar todo el equipo atento y ya vamos a estar trabajando en este tema para poder acercar las propuestas. Segundo, demasiado luego inconveniente existe, senador, señoras y señores y senadora también, porque hacemos esfuerzo normativo, yo decía, bueno, lo que dice la resolución 126, que determina que deben remitir la planificación de necesidades de las instituciones, ¿verdad? Por concurso a ser desarrollado en incorporando la previsibilidad de las personas tanto con discapacidad como de las comunidades indígenas, porque existe también una ley especial ahora, ¿verdad? De manera tal a ir poder estableciendo un plan. Tenemos dificultades a veces todavía con las instituciones que no tienen su plan de inclusión, o sea, demasiado fácil. Y lo otro que es el tema de la sanción famosa. La aplicación de la sanción por parte de la Secretaría es de imposible cumplimiento, porque ha sido concebida mal la ley, ese error se replica con la ley de inclusión en materia de personas indígenas y se constituye de imposible cumplimiento aplicar sanciones o multas, que es todo un tema. Inclusive, senador, habíamos hablado y me pareció un criterio muy razonable establecer otras medidas, no la multa por la multa misma, que al final los recursos tienen que salir, establece ahí procedimientos que son imposibles de sumar, o sea, no sé cómo se hicieron esas dos leyes, porque no tienen ningún criterio de aplicación práctica, ¿verdad? O sea, son para la sanción, digo yo, para la aplicación de la multa. Pero entonces ver qué otros mecanismos, como le estaba diciendo ahora también, bueno, si la ley nos permite determinadas cuestiones, entonces es así. Las instituciones no van a poder realizar un trámite ante la Secretaría si no tienen esto, no sé, tenemos que hacer ese tipo de cosas así fuertes. No van a poder realizar ningún concurso si es que no cumplen con su plan de inclusión y no cumplen con una planificación del 5% y ya no están asignadas las categorías o los trámites. Tenemos que ser así tipo tajante y yo no tengo ningún problema de que un día una institución acá digamos no vamos a hacer ningún trámite porque ustedes no se ajustan a mínimamente establecer un plan de inclusión, mínimamente establecer dentro de su planificación o establecer mecanismos para la gestión y tengamos que estar permanentemente señalando que somos incapaces de dar cumplimiento a la ley y que somos incapaces de implementar un mecanismo que tiene que implementarse. Entonces, estamos siempre atentas y atentos. Vamos a espectacular, Cristina. Para hacer la propuesta. Y si ustedes nos dan el respaldo para poder cumplir con esto. Con aplauso y zapateo. Vamos a trabajar. Yo le invito al doctor Bugermini o a quien él diga
Que le pido a Julio que pide que arme un equipo técnico con Edgar, con Renata, con quien quiera, con Lorena. Armen ustedes un equipo técnico. Y a Nair, que nos ayuda a participar en este evento por los que son de nuestra casa, digamos, y saque una reunión a más tardar la próxima semana y dentro de 15 tener puesta que les resuelva el problema a estas dos instituciones y el problema de fondo. A las dos instituciones para ver cómo hacer para desprecarizar sus propios funcionarios y a Cristina para darle un instrumento que le permita hacerle a todas las instituciones que pretendan hacer un concurso el cumplimiento de la ley con un plan de desprecarización y un sistema de concurso, etcétera, etcétera, con porcentajes para que haya un cumplimiento real de la ley en el corto y mediano plazo, ¿verdad? Si esto es así, entonces no tenemos más que hablar, ya la pelota queda en cancha del director de la comisión, que en esta reunión queda autorizado para hacer la reunión, busque hora, lugar, en cualquiera de las instituciones, en la ANDE te atiende muy bien, un cafecito muy rico, Cristina también es una buena anfitriona, nosotros no nos quedamos atrás, así que podemos recibir, elijan ustedes la sede, reúnanse las tres instituciones, o sea, nosotros, la ANDE y el Senado en versión recursos humanos, y resolvemos el problema y dentro de 15 días volvemos a encontrarnos, como quien dice, con alguna propuesta concreta para que yo pueda hacer un proyecto, presentar con el respaldo de todos los integrantes de mi comisión, meter al pleno y tratar de sacar eso antes que termine nuestra legislatura. ¿Sí? Nosotros tenemos todavía hasta julio del año que viene, pero yo quisiera sacar esto antes de fin de año, porque si hay que meter en la ley de presupuesto y metemos ahora ya vamos a tener siempre, después ya se repite, ¿verdad? Entonces tengo que trabajar con mucha inteligencia porque este va a ser un paso gigantesco de una ley que está vigente y nadie le da pelota, ¿verdad? Entonces yo creo que este es el camino. Así que te agradezco mucho, ministra, como siempre, tu buena predisposición. Yo no puedo quejarme quien hable mucho porque yo soy medio de tu escuela, así que no digamos que no sabemos quién es el que habla más, pero siempre ha sido muy clara, muy impulsiva, muy apasionada. Nos conocemos no quiero decir hace cuánto, porque vos estás idéntica, pero yo ya he pasado mucho kilometraje, pero más de 30 años. Así que es una bendición que estemos en estas circunstancias, en estos cargos, porque podemos hacer la diferencia. Agradecerle al equipo de la ANE, agradecerte a vos por todo este esfuerzo que estás haciendo y bueno, liberarles, porque tenemos todavía 2 puntos en agenda que quedan pendientes. Sí, Julio, te escuchamos antes de liberarles. El señor Julio González quiere hablar también la SONAI, señor presidente. Bueno, vamos a escucharla a Julio y después en todo caso liberamos y entramos al segundo punto, pero ya liberamos la gente de la ANDE y la gente de la función pública. Julio, te escuchamos. Muchas gracias, senador. Buenas tardes para todas las autoridades, la señora ministra, los senadores y la gente de la ANDE. Bueno, para ser lo más conciso posible, suscribo in totum a todo el reclamo de los compañeros de la ANDE. Quiero aclarar que el concurso que se hizo en 2019 a SONAI participó desde el primer día, en ese entonces con la administración de Pedro Ferreira y se llevó a cabo ese concurso. Asesoramos, inclusive recuerdo haber viajado hasta San Pedro de Cuamanduyú a resolver el único problema que hubo con ese concurso de una persona que se quejó por cierta situación. Hoy en día le incorporamos a él, se llama Alcides, en el IPS y está nombrado. Bueno, pero después fue un concurso espectacular. Acá hay un inconveniente que me suscribo con lo que dijo el compañero Guillermini de la ANDE. Yo realmente tengo que ser sincero con todo el respeto que merece la investidura de cada uno de ustedes. Esto suele suceder, me refiero a este impasse entre las leyes que fueron saliendo 2019, 2020, 2021, porque no nos tienen en cuenta. No me refiero al doctor Enrique Riera, ni Cristina, ni la ANDE, porque tenemos un canal de comunicación excelente con ustedes. Me refiero a otro tipo de estamentos, sobre todo el Ministerio de Hacienda. El lema internacional aprobado por la convención es nada para nosotros y nosotros. O sea, a nivel apellapó las cosas la ONG. Por eso, paréntesis, solicito por favor tener en cuenta a la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad. En esa mesa técnica nos gustaría asesorar. Creo yo que algún granito de arena vamos a aportar en base a construcción de inclusión. Cierro el paréntesis. ¿Por qué digo esto, doctor Riera? No me refiero a tu persona, ni la de Cristina, ni la de Andes, sino a Hacienda. Ese bendito equipo económico no tiene luego criterios inclusivos. Partámoslo de ahí. Sacaron varias veces normativas
que no nos consideraban a nosotros. Y teníamos que irnos junto a Cristina, venir junto a vos, ir a la Senavi para que vuelvan a rectificar. Tocaron, por ejemplo, artículos claves que en el 2018-19 estaban vigentes en cuanto a la incorporación de personas con discapacidad, que por cierto, un articulado que a Sonadi había gestionado años atrás cuando Mario Abdo Benítez era presidente del Congreso, y se fue introduciendo ese articulado. Antes ni siquiera figuraba en el presupuesto general de la Nación nada inclusivo. Había una discrecionalidad, por utilizar un término, para que ciertas instituciones, previendo los rubros y las vacancias, pudieran elegir o llamar a concurso o incorporar directamente, ¿verdad? Pero después, en 2020-21, introdujeron esas limitaciones, porque estábamos en pandemia, todo espectacular, pero volvieron a tocarnos a nosotros, nos metieron a las personas con discapacidad en la misma bolsa, que de por sí ya es una población vulnerable, amparada por las 100 reglas de Brasilia, por todas las convenciones había y por haber, y nos coartaron otra vez el derecho de ingresar a la función pública, muchísimos en situación de contratados, y que hasta hoy, ahí tenemos el caso de los compañeros de la ANDE, ¿verdad? Yo le conozco muchos de ellos, son mis asociados, y tenemos ese problema de Salto del Guairá, de San Pedro, de Cazapá, están asociados conmigo, y yo tampoco tengo respuesta. Entonces lo único que le digo, está en el presupuesto, el equipo económico, alguien metió ese artículo ahí y le acogota a la función pública, le traba a el Congreso, etcétera, etcétera. Yo le solicito 2 años de forma consecutiva, gracias a los buenos oficios del doctor Enrique Riera, nos reunimos con el presidente Cachito Salomón y le pedimos, este año vamos a volver a pedirle que el Congreso vuelva a ratificar que se elaboren planes anuales de incorporación en todas las instituciones públicas, que la función pública ya recomendó, pero muchas no cumplen, de modo a cumplir con la famosa e histórica deuda que tienen con nosotros. Si no, nunca la cumplimos. Hay la orden libre. El Ministerio de Educación, que el año pasado me prometió 37 cargos, este año me dice que tiene 10, pero está sujeto a homologación de la función pública. O sea, ¿cuándo vamos a cumplir? El Ministerio de Educación nos debe 40 cargos, 4.000. O sea, si mete 100 por año, va a cumplir dentro de 40 años. Imposible. Y si nos van a estar dando migajas para personas con discapacidad, mejor que lo hagan, ¿verdad? La deuda es histórica. Yo entiendo que hacen un trabajo monumental. Y el doctor Riera, te lo digo con todo respeto y admiración. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores de las Personas con Discapacidad se ha convertido para nosotros en la trinchera de lucha. O pero yo le darle siempre porque el diente y manicía y que tú ya plagueado, porque si no, no nos escuchan. Ese es el tema, ¿verdad? Ahora viene lo de la ANDE, después van a venir otros. Y se puede, compañeros, se puede. El IPS lleva 4 años, yo soy funcionario del IPS, lleva 4 años consecutivos implementando el plan anual de incorporación de personas con discapacidad directamente nombrados, 5 cursos. Y entra gente de todos lados, a nadie se le visita, ¿verdad? Porque se conoce. Hay instituciones que pueden hacer concursos, me parece espectacular que hagan. Entonces le pido a la señora ministra que aceleramiene ahora el proceso de homologación. Ahí está en tu despacho, señora ministra, el de educación, está también el de los 3 cargos que pidió la Petropar. Llevamos 9 meses de este año, y esos compañeros están desahuciados, sin esperanza, así como los de la ANDE. Yo les pido que podamos acelerar los procesos de homologación. Sé que tienen miles de expedientes, pero a mí la Peñangarecola ahora de poblaciones, porque es acuciante la situación. Nosotros, de hecho, queremos plantearle ya al Congreso nuevamente la declaración de emergencia de situación de la persona con discapacidad, como el año 2019 y 20, porque esto cada vez se vuelve, en todos los aspectos, laboral, educativo, pasaje gratuito, etcétera. Solamente eso, doctor Riera, pedirles por favor tener en cuenta, nosotros emocionamos ser considerados para colaborar en esas mesas, por los casos que manejamos también, y por otro lado, agradecer una vez más la tremenda apertura de la Comisión de Derechos Humanos, de la señora Cristina, que nos recibe y nos atiende el celular enseguida. Ande, el doctor Guglielmini me recibió varias veces. Yo conozco este reclamo hace tiempo, ¿verdad? Así como otras instituciones. Solamente eso, y saludos cordiales, por favor, a todas las autoridades, senadores presentes. Bueno, fantástico, Julio. Gracias. Incorporado. Acá el que aporta una idea se hace cargo de ella sin ningún problema. Este es un viejo refrán con el cual yo siempre pillo si alguien habla y que no quiere laburar. Pero está en la ANDES, la Secretaría de la Función Pública, Senadis, Asonadis y el Senado. Y en el Senado con su doble versión, el representante de la comisión y la señora Nair, que es la representante de la parte administrativa. Señor Guglielmini, don Javier, ¿querés hablar? Te escuchamos.
Y nada más para agradecerle al presidente por el espacio que nos dio. Mi equipo, la ANDE, está a disposición. Somos servidores públicos, estamos a disposición de ellos y todo lo que sea para mejorar, enhorabuena. También agradecerle a la querida ministra Cristina Abogado, con quien trabajamos, pero espectacularmente, mi querido presidente, con ella, con todo su equipo. Y bueno, sigamos, tenemos un objetivo común, que es lo bueno. O sea, todos estamos alineados. Si no, ya falta construir nomás ya el puente para poder llegar, mi querido presidente. A las órdenes. Gracias Javier. No, la verdad es, sea dicha, ¿verdad? No nos vamos a arrepentir. Este es un objetivo loable. Uno creo que entra a la función pública para servir. Yo sé que suena averso, pero acá entre nosotros podemos hablar en estas condiciones y la verdad es para cambiar la vida de los demás, ¿verdad? Hay dos tipos de funcionarios públicos: el que mira al techo, el que mira la hora y lo único que quiere es salir, y el que quiere hacer la diferencia y dejar a alguien mejor del que encontró, ¿verdad? Y en esa segunda yo creo que estamos todos nosotros, así que vamos a ponerle garra a este asunto y vamos a resolver este para no tener que estar moviéndonos caso por caso. Y creo que es la oportunidad de hacer esa mesa técnica que curiosamente tendría 4 patas, pero al tener el Senado y la ANDE metido, vamos a tener un poco todo el panorama de cuáles son las dificultades que ustedes encuentran para desprecarizar a este sector, que es mi preocupación y es la razón de nuestra lucha, ¿verdad? Si no hay nada en relación a este tema, yo les querría agradecer una vez más a ustedes y liberarles a Nair, a Javier y su equipo y a la doctora Abogado y también a Víctor. Y nos quedamos lo de la casa, tenemos 2 temitas más. Vamos a ver si es que podemos avanzar o postergar para la próxima sesión. Muchas gracias Javier. A vos en nombre de todo el equipo. Senador, gracias Cristina, gracias Víctor. Senador, antes de sí, cortar. adelante. No, aceptar la participación de Azonadi en la mesa es súper bien y vamos a comprometernos a enviar los reportes en relación a este comunicado de la Secretaría, que es muy importante en relación a los datos oficiales que se manejan en contraposición a una encuesta, porque encuesta lo que se data de esos nombres. Otra cuestión, actualizar nuestros datos también, ¿verdad? Y el informe que le vamos a... el informe diferenciado para conocimiento de ustedes en cuanto a las instituciones que se encuentran con procesos de concurso, el tipo de concurso, si es que están incluidas las personas con discapacidad, y en relación a Petropar y MEC, ahora mismo no tenemos, claro. Entonces, González también siempre está atenta, abierta a estas puertas para compartir la información que tengamos, y en este momento me están diciendo que no tenemos ningún proceso de personas con discapacidad. Y todo lo demás estamos acogotados, cierto, pero los procesos se están realizando, van a salir todos, y muchas de las veces, como es a impulso de la institución, realmente es la institución la responsable de impulsar con celeridad, a tiempo, responder las observaciones que les realiza la Secretaría, de repente, observaciones que tardan, o si no, estar en orden en cuanto a su estructura organizacional, su manual de funciones, su reglamento. Muchas restricciones que se han estado exigiendo por parte de la Secretaría tiende a optimizar la vida institucional del organismo. Le va a llevar un poquitito a Carazú, pero están funcionando las cosas. Las instituciones van a tener su organigrama establecido con todos los requerimientos técnicos, su manual de funciones, van a estar en condiciones efectivamente de poder realizar de manera planificada todo lo que tiene que ver con gestión de personas. Entonces estamos avanzando, estamos lentos, pero eso es porque somos puro corazón, senadora, ¿verdad? Estamos acá con deficiencias, pero estamos cumpliendo y vamos a dar los reportes también de los concursos que se están realizando. Mi respeto es siempre y a las órdenes. Estamos siempre muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Creo que Marcelo de la ANDE también les mando un saludo. No sé si Víctor también. Al que no querría que se vaya todavía es a Sebastián Sánchez de Senadi, pues teníamos alguna cosita, queríamos conversar con él. Gracias, Víctor. Gracias, Marcelo. Gracias, Cristina, Javier. Muchas gracias. Y Alejandra Jazmín Valdés Turcot también nos mandó saludos, así que le mandamos un abrazo a ella. El punto 2, Julio, avancemos. Sí, señor. Y en el punto 2 está la asesora de Carmen Ruiz. Ella es la asesora de comunicación del Viceministerio de Transporte, señor, y están la gente de la Senadi también. El señor César Ruiz se disculpó, está en el hospital y no pudo participar. Y los otros no entraron, señor, a participar. Y el punto 3 queremos tratar en la próxima sesión, señor, si usted me permite. ¿Y no hay nadie conectado por el punto 3?
No, señor, no. Ah, bueno, vamos a hacer las cosas mejor y vamos a hacer el punto 3 para la próxima. Y en esta, Víctor, creo que es del Viceministerio Nacional de Transporte, ¿verdad, Víctor? Te escuchamos. Sí, señor, buenas tardes a todos, buenas tardes, senador, y a todos los demás compañeros. Antes que nada, quisiera un poco justificar la ausencia y mi presencia en esta reunión de ausencia del viceministro, en virtud de que tuvo un viaje por la institución al interior del país y como todo viaje a veces nos exponemos a ciertas situaciones y tuvo unos inconvenientes en ruta y está con los engorrosos trámites de informes y todas esas cuestiones que suele traer aparejado, ¿verdad? Eso hizo que no se pueda conectar. Y un poco al punto 2 específicamente de esta reunión que trata sobre el acceso gratuito a las personas con discapacidad al servicio de transporte público de pasajeros. El Viceministerio de Transporte está en pleno trabajo con el equipo técnico y jurídico de Presidencia a los efectos de realizar y tener un análisis pormenorizado de todas las herramientas necesarias para poder garantizar este beneficio o este acceso a las personas con discapacidad, que la ley se cumpla efectivamente y no querríamos adelantarnos en brindar un diagnóstico o decir o cuál es la herramienta jurídica que estaríamos necesitando para perfeccionar, por decirlo de alguna forma, y garantizar ese acceso gratuito otorgado y establecido en la ley. Lo que sí se está apuntando a eso, ¿verdad? A tener todas las herramientas, a tener bien claro el panorama de cuál es el camino a ser transitado a los efectos de que se pueda garantizar y hacer efectivo este uso, el uso y la garantía de que las personas con discapacidad puedan tener acceso gratuito al servicio de transporte público de pasajeros. Bueno, yo creo que no hay mucho que decir en esto. Lo que tenemos son denuncias concretas en las redes, en el diario, y es un tema no fácil. Yo fui vicepresidente de CETAMA cuando todavía existía, del 2001 al 2005, y en aquel entonces, y hablo 20 años atrás, ya se movían 1 millón de pasajeros, 1 millón en Asunción y en la área metropolitana. No sé si el número aumentó o disminuyó porque Asunción perdió gente. En aquel entonces Asunción tenía 10 diputados en capital, hoy tiene 7 porque la gente salió de Asunción para allá vivir en la ciudad de dormitorio, y lo que no quiere decir que no dejó de trabajar acá, ¿verdad? Entonces se agravó el problema por el movimiento que hay. Si le aplicamos el 10% no más a eso, estamos hablando de más de 70,000 personas que deberían tener alguna discapacidad y que deberían tener algún acceso libre conforme a la ley con el carnet y todo lo demás, ¿verdad? Después, cuando me tocó ser ministro de Educación, formé parte del tema del carnet del boleto estudiantil, y también era una canasí, ¿verdad? Porque me iba al Ministerio de Obras Públicas y teníamos esta disyuntiva porque es un sector muy duro, que históricamente ha tenido muchos privilegios, y que tampoco nos podemos meter a todos en la misma bolsa, porque hay algunas líneas que cumplen puntillosamente, ¿verdad? Y conozco propietarios que son sensibles, inclusive que tienen parientes con alguna discapacidad, entonces lo toman como una cuestión personal y le dan instrucciones a sus choferes para que se cumpla y que sean cuidadosos con esto. Inclusive el porcentaje de buses que han sido adaptados aumentó en relación a que antes teníamos los viejos buses chatarra. Y yo sé esto ¿por qué? Porque el viceministro de Transporte en el gobierno anterior era mi cuñado. O sea, un accidente, pues yo no moví un dedo para nombrarle, le nombraban por otro lado, era Agustín Encina, y Agustín Encina tenía un hermano, mi cuñado, mi otro cuñado, su hermano con discapacidad. Entonces, obviamente, vos le tocaba este tema y tenía una reacción automática por razones personales, familiares e institucionales. Era una mezcla. Entonces, él estaba detrás de esto, ¿verdad? Él fue uno de los responsables del terminar con los buses chatarra.
Él fue uno de los responsables de la política de renovación de la flota, pero lamentablemente se acabó el mandato y después quedó ese impulso original. Cuando hay cambio de gobierno siempre se pierde. Ni siquiera estoy buscando culpables, quiero buscar soluciones y hacer un comentario lo más objetivo posible. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que tener una reunión a fondo. Quizás las cabezas no pueden, con los técnicos, no estoy queriendo excluir los técnicos, porque ustedes son los que saben, pero para tener un mecanismo más fácil de control, ¿verdad? Fácil de reaccionar ante las denuncias, fácil de sanciones, y después todas estas lagunas que tienen que ver con que si es que hay o no hay obligación legal de el subsidio para cumplir con la ley, que es una de las banderitas o caballitos de batalla a los cuales se están agarrando algunos. Particularmente lo escuché al director, al presidente de CETRAPAM en este sentido, y yo no estoy tan seguro si es así, ¿verdad? Pero si ustedes están tomando las medidas, Víctor, ¿cuánto tiempo vos crees que puedan tener? Porque si no, vamos a armar otra mesa técnica exclusivamente para trabajar en esto. Si hoy hay cámaras en todos lados, si tenemos los itinerarios, si tenemos voluntad de controlar, si podemos lograr sancionar ejemplarmente en algunos casos, yo creo que vamos a reducir muchísimo, ¿verdad? Porque acá nosotros tenemos inclusive, Víctor, un caso concreto. El que está arriba tuyo, Isabelino González, es funcionario nuestro y fue víctima de esta discriminación, ¿verdad? Él es una persona con discapacidad que trabaja en nuestra comisión, o sea, no es que nos contaron, a él le pasó. Entonces, obviamente no tenemos ninguna duda, ahí está su carnet, te está mostrando, ¿verdad? Y aún así, muchos pasan de largo. Yo no sé si la solución está en poner más carteles, si la solución está en que las personas con discapacidad hagan la parada o muestren el carnet al subir, no sé, pero tengo que encontrarle una solución. Esta es mi reflexión. La idea es no dejar morir el tema, no olvidarnos, porque esta no se va a resolver del día para la noche, pero vamos a necesitar mucha voluntad política. Te escucho, Víctor, y me gustaría escuchar de la Senadi, porque me alienta saber que están trabajando en cómo resolver el problema y qué opciones ven ustedes, ¿verdad? Nosotros hacemos leyes y exigimos su cumplimiento, pero la parte ejecutiva está en su cancha, ¿verdad? Así es, y en ese sentido, el tiempo no quisiera decirte una semana, unos días, pero el viceministro mismo es el que está tomando la posta a esto con el equipo de presidencia y detrás suyo todo el equipo que estamos también trabajando en una solución definitiva, única, uniforme y que pueda ser aplicable y que no caiga más en el criterio de la empresa, en el criterio de un chofer determinado en instrucciones, que ese cumplimiento pueda ser efectivo. Por eso es que estamos tratando de analizar todas las herramientas, tener todas las herramientas técnicas, jurídicas. De hecho que avanzamos muchísimo con el billetaje electrónico y ese puede ser el camino para garantizar el acceso. Pero la decisión de buscar una solución a esto está tomado desde el viceministro. Él tomó las riendas de este tema y está encabezando los trabajos con la gente de presidencia. Va a ser rápida seguramente, y también de ser necesario algún retoque legal en el sentido de que tengamos que retocar la ley vigente, seguramente acudiremos a la comisión para eso, pero no quisiera adelantar hasta tener un informe definitivo de todo el equipo jurídico y técnico a los efectos de decir, no, necesitamos tocar la ley, no, necesitamos tocar el decreto o necesitamos emitir tal o cual resolución. Pero sí ya tenemos un panorama, buscamos una solución rápida y estamos haciendo el análisis a fondo para que pueda ser aplicable, para que nadie viva lo que vivió Isabelino, para que nadie más tenga que ser discriminado y sobre todo que nadie pueda pasar por un mal momento por no acceder a un beneficio que le otorga la ley. Hey, te agradezco, Víctor. Yo, antes de levantar la sesión, porque el punto 3 va a pasar para dentro de 15 días, me gustaría decirte que estamos a disposición, ¿verdad? Todo lo que sea está a nuestro alcance. Quizá habría que mirar un poco derecho comparado
ver cómo hacen los otros, o ver si endurecieron las sanciones, o ver si buscaban mecanismos de control que realmente funcionen, porque hoy se hace, por lo menos desde el punto de vista ciudadano, lo hacen los perros con celular, ¿verdad? Y inclusive, si vos haces números, como yo mismo te dije, si transportas 1 millón de pasajeros, y hablamos de 4 o 5 pasajeros que suben en cada uno, distribuyendo en las cerca de 40 líneas que hay, no hay tampoco demasiado perjuicio económico. El ómnibus se mueve igual, por 1, 2, 10 o 12 pasajeros, no hay perjuicio económico, pero sí hay una sociedad mucho más incluyente, mucho más inclusiva, y eso es lo que estamos buscando. Así que vamos a quedar atentos. Yo la semana que viene tengo un viaje al exterior, así que probablemente no vamos a tener reunión, salvo que algún vicepresidente lo haga allá por alguna urgencia. Si no, dentro de 15 podemos tener alguna respuesta, algún memo de qué es lo que necesitan y cómo podemos ayudar. Fabián, te escuchamos. Fabián de Senadi, me estás copiando. Sebastián, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo Sebastián. estamos? Disculpame, Sebastián, por eso no. Sí, no, leí mal, no te preocupes, Sebastián. Sí, senador, sí, me gustaría hacer primero que nada celebro, ¿verdad? El trabajo que está haciendo el Viceministerio de Transporte, pero me parece importante también recordar que, o sea, más que recordar, dejar en claro que la ley está vigente, que el decreto reglamentario está vigente y que prevé sanciones, ¿verdad? Para las empresas de transporte. El caso isabelino que realmente duele escuchar es uno más de los muchos que nosotros como Senadi recibimos todos los días. Lamento que la ausencia de César Ruiz Díaz, representante de Cetrapan, en esta reunión, porque es uno de los impulsores de interpretar de alguna determinada manera la ley y el decreto reglamentario, ¿verdad? Se llegó a decir que dependía que la Senadi incluya en su presupuesto el subsidio, ¿verdad? Para que pueda ser efectiva el cumplimiento de esta ley. Y también en unas declaraciones realizadas por él la semana pasada, también que la responsabilidad recae sobre la Senadi porque no estamos cumpliendo con nuestra parte, ¿verdad? Cosa que es absolutamente falso, ¿verdad? Está también presente en esta reunión Marcos Caballero, que es el director de comunicación y encargado del área. Nosotros despedimos los certificados, despedimos los carnets, cumplimos con eso. Eso sí está dentro de nuestro presupuesto, corre por cuenta nuestra y estamos cumpliendo, no tenemos una sola falla con respecto a eso. Y bueno, entendemos que hay intereses en juego, que la desinformación también juega un papel importante en la ciudadanía, tirar la responsabilidad a Senadi o a otras instituciones del Estado. Y sí, creo que sí hay que modificar la ley, si hay que tocar el decreto reglamentario, es válido, pero mientras eso ocurra, esa ley y ese decreto están vigentes y creemos que la aplicación de las sanciones es el elemento coercitivo, por llamarlo de alguna manera, más fuerte para con estas empresas de transporte, ¿verdad? Entonces, evitar un poco que el caso de los muchos isabelinos que están recibiendo este tipo de humillaciones todos los días termine, ¿verdad? Entonces, aclarar un poco eso también, senador. Solo eso, gracias. Espectacular, está clarito, Sebastián. Vamos a usar los instrumentos que tenemos mientras tanto y vamos a esperar mejorar el control para que se aplique, ¿verdad? Y vamos a seguir con las denuncias. Nosotros de la comisión vamos a hacernos eco de todas las denuncias en forma permanente. Todos los jueves vamos a seguir golpeando hasta que se cumpla, ¿verdad? Yo repito, creo que es una ley, no es una opción, es de cumplimiento obligatorio. Dicho esto, vamos a quedar en 15 días. Quiero que se agenden, Julio, 15 días. Vamos a volver a juntarnos si es posible. Y por ahora, con todo esto, da por terminada la sesión. Si no hay más puntos que tratar, levantamos la sesión, Julio. Muchas gracias. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.